Los Pirineos dibujan la frontera que separa España de Francia. A casi 1200 metros de altura en el lado español, se encuentra Canfranc, un pueblo de unos 500 habitantes. Aunque no lo parezca, este pequeño pueblo alberga lo que fue una de las mayores estaciones de tren de Europa. La Estación Ferroviaria Internacional de Canfranc, que funcionó desde 1928 hasta 1970. Hoy se encuentra desierta, pero en su época fue el centro de una vía crucial que unía París y Madrid. Y en los meses anteriores al día D, también fue la puerta de entrada de información secreta que allanó el camino a la victoria aliada. Corría el año 1940. España había firmado un acuerdo con los nazis para que estos gestionaran la estación de Canfranc. Y esta funcionaba como un reloj. El francés Albert Lelée era un agente de aduanas que parecía ser un empleado obediente, pero no lo era. Era miembro de la resistencia francesa. Pues este fue el campo de batalla de Albert Lelée. Él pidió irse con la resistencia como soldado, pero la resistencia le dijo que se quedara en la estación de Canfranc, donde sería más útil. Lelée se impuso la misión de engañar a los nazis en cualquier ocasión. Durante la guerra ayudó a cientos de refugiados judíos que escapaban de la Francia ocupada, ocultándolos en la estación y pasándolos a España. Sus esfuerzos le llevaron a ser comparado con Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó a 1200 judíos de una muerte segura. Una de las claves de la exitosa operación de Lelée fue el tamaño de la estación. Su edificio principal tiene la longitud de 2 campos de fútbol y no escasearon escondites para los refugiados que esperaban para cambiar de tren. Como podéis ver, esta estación es inmensa. Más de 200 metros de longitud, 365 ventanas, más de 150 puertas, galerías subterráneas. Lelée conocía perfectamente cada recoveco de esta estación y podía esconder a los refugiados judíos. En 1943, Lelée también dirigía una operación para suministrar información sobre la enorme red de defensa que los alemanes estaban construyendo en la costa norte de Francia. Los mensajeros de la resistencia llegaban en trenes desde Francia con información. Lelée tenía que recoger los documentos y fotos que los mensajeros escondían en varios lugares de la estación y luego dárselos a espías que tomaban trenes a España. Todo sin ser detectado. El ancho de vía francés y el español eran distintos. Por lo tanto, los trenes franceses paraban en la estación y los pasajeros se intercambiaban a los trenes españoles. Aprovechaban ese momento de cambio para introducir esos documentos que iban desde Canfranc a Zaragoza y de Zaragoza a San Sebastián, y de San Sebastián a Londres. La operación encubierta de Lelée en Canfranc continuó durante meses. Él y sus colaboradores lograron librarse de todos los peligros y mantuvieron el flujo de información de la Francia ocupada a Inglaterra. Su trabajo sería de gran ayuda el año siguiente. Pero en noviembre de 1943, Lelée recibió información de que su operación estaba en peligro. Les habían descubierto. Los nazis fueron a por él y a por su familia. Sin embargo, gracias a los contactos de Lelée, su familia pudo escapar de Canfranc y llegar hasta Argelia, donde permanecieron el resto de la guerra. Después de la victoria aliada, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, le ofreció a Lelée un puesto en el gobierno francés. Albert se lo agradeció, pero dijo que no. En vez de eso, volvió a su antiguo trabajo en la estación de tren, diciéndole a quien le llamaba héroe que él simplemente hizo lo que debía. La estación de Canfranc se cerró en 1970. La mayoría de viajeros cruzan los Pirineos en coche. Pero la estación de Canfranc podría tener una nueva vida, porque el alcalde del pueblo está intentando transformarla en un hotel de lujo. El hotel homenajeará la dramática historia de la estación para que las futuras generaciones conozcan a quienes arriesgaron sus vidas aquí, luchando por la libertad.